Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo capítulo de tu programa Mi Despertar con Dios. Es mi deseo que la gracia y el favor de Dios estén contigo todos los días de tu vida y que te abra puertas siempre el Señor. Hoy quiero hablarte acerca de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que a veces no entendemos, a veces no comprendemos por qué pasan algunas cosas, por qué tenemos que pasar por algunas situaciones que creemos que no son convenientes y que no les entendemos el propósito en la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo número 4, se habla de que el Señor dice en el verso 4 que le era necesario pasar por Samaria. Y cuando llegamos a entender ese concepto de necesario, nos damos cuenta que ahí hay muchas cosas que entender. Número uno, esa palabra necesario significa obligatorio, pero también significa conveniente y significa algo que se debe hacer. Y me llama la atención esto porque lo que el Señor Jesús hizo ahí en Samaria, en ese pozo con aquella mujer samaritana, fue maravilloso. Fue algo glorioso lo que sucedió en ese lugar, porque estando ahí el Señor pudo tener una conversación con esa mujer y a través de esa conversación mucha gente de ese lugar conoció a Jesús y entendió que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahí tenemos que comprender también que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, es decir, había un tipo de enemistad, pero para Jesús era necesario, era algo obligatorio, era algo importante pasar por ese lugar porque ahí él tenía un propósito que cumplir. Ahora, eso significa que el tema no era solamente geográfico, es decir, pasar por Samaria no era algo que tenía que ver solamente con la geografía, es decir, con el hecho de que no había otro camino para llegar al destino donde él iba, sino que más que eso era parte de un propósito el pasar por ahí. Y hay veces que nosotros pasamos por situaciones difíciles que ahora usted y yo vamos a comprender que nos era necesario pasar por ahí. Era necesaria esa prueba, era necesario ese problema, era necesario ese conflicto, era necesaria esa crisis, porque muchas veces fue eso lo que provocó en nosotros un cambio o lo que provocó en nosotros una conversión o lo que provocó a nuestra vida arrepentimiento o lo que trajo a nuestra vida orden. Muchas cosas que usted este día va a comprender. Por eso es que si usted se da cuenta, también cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, dice la Biblia que había un camino corto, un camino que era como una línea recta, un camino corto para llegar hacia donde Él los quería llevar, un camino de 3 días. Pero dice la Biblia que Dios prefirió llevarlos por otro camino, era un camino más largo. Pero el camino corto, el camino que para el hombre parecía corto, estaba lleno de guerreros, estaba lleno de oposiciones que el pueblo de Dios no iba a poder enfrentar. Y dijo Dios, lo que va a pasar es que si pasan por ahí, ellos van a verse tentados a volver atrás por causa de los enemigos. Entonces Dios los llevó por un camino que parecía más largo y que involucraba el desierto. Les era necesario pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida, pero el desierto los preparó. El desierto les permitió a ellos conocer en realidad a Dios, porque fue en el desierto donde conocieron la peña de Oreb, es decir, aquella roca donde fluía el agua. Ellos conocieron el maná en el desierto conocieron al Dios que los cubrió de día con una nube y de noche era una columna de fuego. En el desierto ellos conocieron al Dios que hizo que sus vestidos no se envejecieran, que su calzado no se hinchara. En fin, en el desierto tuvieron muchas revelaciones acerca del Dios Todopoderoso que los había sacado de allá de Egipto.
Significa que hay muchas circunstancias que nosotros vivimos que en el momento no les encontramos razón de ser, pero que eran necesarias. Necesarias para nuestra formación, necesarias para nuestra conversión, necesarias para nuestra transformación, necesarias para nuestro crecimiento, necesarias para afirmarnos en la fe, necesarias para muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, para Jesús y su ministerio era necesario pasar por Samaria, porque ahí había una mujer que necesitaba ser tocada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le era necesario cruzar el mar para llegar al territorio de Gadara, porque había ahí un hombre endemoniado a quien tenía que liberar, y ese hombre tenía que convertirse en un predicador después, contando las maravillas que Dios había hecho en su vida. A nosotros muchas cosas que creemos y que no le encontramos sentido nos han sido necesarias. En lo personal, yo creo que han sido cosas como esas las que me han llevado a conocer más al Señor, más a Dios. Cosas que a veces no entendemos. Por ejemplo, Jesús le dice a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, rogaré al Padre para que os envíe al Espíritu Santo, al otro Consolador. Mire qué tremendo, les conviene que me vaya. En ese momento, cuando Jesús le está diciendo eso a los discípulos, ¿cómo lo iban a entender ellos? Si para ellos tener a Jesús ahí en persona era lo más glorioso. Jesús resolvía problemas, Jesús reprendía los vientos, Jesús multiplicaba los panes, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús liberaba a los endemoniados. Jesús, cada vez que tenían un problema, Jesús lo resolvía. Entonces, tener a Jesús ahí para ellos era lo mejor que les podía pasar. ¿Cómo podían comprender ellos que si Él se fuera iba a ser algo conveniente para sus vidas? Imposible, imposible en lo humano. Pero hay cosas que nosotros no entendemos y que hoy nos preguntamos: ¿de qué manera esto me va a ayudar? ¿O de qué manera esto me conviene? ¿O cómo es que esto era necesario para mi vida? Pero nosotros debemos entender que hay cosas que nos eran necesario vivir. Nos era necesario pasar por ciertos momentos de la vida que nos enseñaron a depender más de Dios, que nos enseñaron a confiar más en Dios, que nos enseñaron también a obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios se aprende y muchas veces son las consecuencias a nuestra desobediencia las que nos enseñan a obedecer. Es muchas veces esas cosas que nos acontecen, que son como la consecuencia de nuestras malas decisiones, las que nos enseñan a ser prudentes, las que nos enseñan a ser sabios, las que nos enseñan a comportarnos de mejor manera. Pero todo eso era necesario para tener un cambio en nuestra vida. Por eso aún Judas era necesario en el ministerio de Jesús. Imagínense qué profundo comprender que cuando el Señor se va a orar, pasa toda la noche orando. Y luego, después de eso, cuando desciende de orar, llama a los 12 apóstoles, dentro de los cuales iba Judas. ¿Cómo poder entender nosotros que el mismo Señor Jesucristo llamó y nombró como apóstol a Judas? Le entregó la bolsa con el dinero para que él fuera como el tesorero del ministerio. ¿Cómo poder entender eso sabiendo que Judas iba a ser quien lo entregaba con un beso, quien lo traicionaba y lo vendía por 30 monedas de plata? ¿Quién puede entender eso? Pero Jesús necesitaba ir a la cruz. Jesús necesitaba entregar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque a eso había venido. Entonces era necesario un Judas, era necesario ahí alguien que empujara a Jesús hacia el cumplimiento de su ministerio. Es por eso que hasta eso es necesario en nuestra vida. Dice la Biblia: necesario es que vengan tropiezos. Imposible que no vengan, imposible que no ocurran. Es que van a haber situaciones difíciles. El tema es esto, que aprendamos de eso que hemos vivido, que le saquemos un buen resultado, que eso sea una escuela para nosotros y que tengamos una enseñanza que moldee nuestro estilo de vida. Por eso quizás lo que estás viviendo hoy te era necesario vivirlo, te era necesario pasar por ahí. Si no, no maduras, si no, no creces, si no, no aprendes, si no, no cambias, si no, no te conviertes, si no, no te arrepientes. Esas son verdades que tenemos que entender.
Hay materias dentro de la carrera que quieres estudiar que quizá no te gustan, pero las tienes que pasar. ¿Por qué? Porque son parte del pensum o son parte de ese grupo de materias que si no las pasas, no te gradúas, no te dan el título. Igual sucede con estas cosas en la vida. No podemos llegar al final si no pasamos por estas cosas necesarias. ¿Cuántas cosas nos ha tocado vivir? ¿Cuántas cosas nos ha tocado pasar? Y si el Señor te dijera hoy, te era necesario eso, ¿qué le dirías al Señor si hoy te dijera algo como eso? Si ya maduraste, lo más seguro es que vas a decirle, sí, Señor, me era necesario pasar por ahí. Comprendí, aprendí la lección. Así que esta mañana yo quiero orar junto contigo pidiéndole al Señor que sea su Espíritu Santo el que traiga primeramente esa revelación a nuestra vida, pero también que traiga esa comprensión de las cosas para que podamos entender que hay cosas que son necesarias, que no se pueden obviar en nuestra vida espiritual. Así que ahí donde estás, acompáñame, cierra tus ojitos, levanta tus manos. Donde tú estás, ponte de rodillas, como tú puedas en este momento, pero únete conmigo en oración y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta bendita hora, mi Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por aquellas cosas en nuestra vida que no nos gustan, pero son necesarias, Señor amado. Aquellas situaciones de nuestra vida que nos tocó vivir o que nos ha tocado pasar o nos está tocando atravesar, que son necesarias para el propósito que tú tienes en nuestra vida. Señor, que podamos tener la madurez, la comprensión, el entendimiento, Señor, de que esas cosas necesarias son las que muchas veces nos van a dar a nosotros, Señor, la madurez para llegar a cumplir el ministerio, el propósito que tú nos has mandado a hacer, Señor. Danos la capacidad, Señor, de no quejarnos, sino de comprender y de aceptar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que tu soberanía, mi Dios amado, es mayor que nuestra propia voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mi amado hermano, si hiciste esta oración esta mañana, estoy seguro que esa comprensión va a comenzar a llegar a tu vida, y en lugar de ver cosas como algo negativo, lo vas a empezar a ver como parte de un plan, como parte de un propósito en tu vida que era necesario que aconteciera para que tú te encauzaras hacia lo que Dios determinó para tu vida. Si te ha gustado el contenido de este programa, te pido por favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que actives las notificaciones. Así recibirás todos los días un nuevo capítulo de tu programa. Comparte por favor este video con cuantas personas tú puedas. Y además te recuerdo que cada mañana a las 5 de la mañana recibirás un nuevo programa de Mi Despertar con Dios para comenzar el día de la mejor manera. Dios te bendiga. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.